el tiempo y vamos a poner en pie para darle al Señor este tiempo. Padre Celestial, te alabamos, te damos gracias, Señor. Te damos gracias por el privilegio que tú has tenido con nosotros, de estar aquí en tu casa, reunidos como iglesia para adorarte, Padre Celestial. Padre, te pedimos, Señor, sabiduría. Te pedimos, Señor, que toques nuestros corazones para que estemos quietos, reposadamente, aprendiendo y escuchando tu palabra, Señor. Gracias, te alabamos, te damos, Señor, toda la gloria, toda la honra. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo hable a nuestro espíritu y podamos entender los misterios que hay en tu palabra. Te damos la gloria y la honra, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Seguimos, hermanos, con la serie Cómo debemos comportarnos en la casa de Dios. Y el tema de hoy es la oración evangelística. La oración evangelística, y está en 1 Timoteo 2, del 1 al 8, que ya lo leímos. Así que vamos a seguir estudiando de forma expositiva el libro de 1 Timoteo. Y en este caminar llegamos al capítulo 2. El capítulo 1 ha sido hermoso y precioso. Hemos aprendido mucho. Y vamos ahora a continuar en el capítulo 2. Y quiero decirle que pareciera que hay como un cambio de tema del capítulo 1 y del capítulo 2. Pablo viene hablando en el capítulo 1 de los falsos maestros, el verdadero evangelio con su testimonio. Y cuando entra al capítulo 2 como que cambia todo, pero no es el mismo tema. Y acuerden la serie, si vamos al capítulo 3, al versículo 15, dice así: para que citando sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Así que lo que Pablo nos está enseñando es cómo debemos de conducirnos en la casa de Dios. El domingo pasado vimos el capítulo 1, versículos 19 y el 20, que es parte del ministerio. ¿Qué es parte del ministerio de la iglesia? Es entregar a ciertas personas a Satanás, dice la palabra. Eso lo vimos el domingo pasado. Es parte, hermanos. Dice el versículo 20 del capítulo 1, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Así que eso es parte. En la Biblia nos enseña en Mateo, y vamos a buscarlo, Mateo 18. Mateo 18, del 15 al 17, dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano, mas si no te oyere, toma aún contigo 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no lo oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. En otras palabras, la iglesia está autorizada a excomulgar a una persona que no quiera dejar de pecar, a un hermano que no quiera dejar de pecar, o a una persona que está viviendo desordenadamente. Así que esto es lo que Pablo hizo con los dos falsos maestros que vimos en 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 20. En la iglesia de Éfeso. Y lo que implica, y lo que Pablo nos está enseñando, y la Biblia nos está enseñando, es que Pablo estaba invitando a Timoteo y a toda la iglesia de Jesucristo
que sigámoslo haciendo. Tenemos que seguir haciéndolo, hermano. Tenemos que seguir haciéndolo. También vimos que hay veces en las que en el soberano plan de Dios, los creyentes verdaderos caen en manos de Satanás para propósitos positivos. Eso también vimos eso. El verdadero hijo de Dios puede caer en manos de Satanás, pero para propósitos positivos, como se pueden acordar la vida de Job. Y también vimos que los incrédulos que están en la iglesia compartiendo con nosotros son entregados a Satanás, pero para juicio. Eso lo dice la Biblia. Así que, cuando los creyentes verdaderos son entregados a Satanás por blasfemia a Dios, Dios le da un castigo correctivo para que aprendan de las consecuencias de sus actos. Pero a los incrédulos, falsos maestros, falsos hermanos, son entregados para juicio. Así que continuamos, hermanos, en el capítulo 2 ahora, y vamos a ver algo. A medida que avanzamos en el capítulo 1 y vemos en repetidas ocasiones instrucciones, y la más clara es la importancia que Pablo le ha dado a Timoteo en el cuidado de la doctrina. Y en cuanto a la doctrina, Timoteo tiene que tener cuidado que ellos en Éfeso no caminen en una tradición o en una religión o en una filosofía o en una secta más. Tenemos que tener cuidado en eso, hermano. La iglesia del Maná no puede estar en una tradición, en una filosofía, no. La iglesia de Dios tiene que estar en la Biblia, manejado, o que caminemos según la palabra de Dios. Así que, hermanos, Pablo mismo le dice en Efesios 4, no lo voy a buscar, ustedes pueden leerlo, que ellos deben de andar como es digno en el Evangelio. Pablo le escribe a la iglesia de Éfeso, caminen como es digno en el Evangelio. Y veíamos básicamente la primicia principal de la carta, es la que escribe el apóstol Pablo en los capítulos 3 y 15, el capítulo 3, versículo 15 que vimos hace un ratito. Para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Hermano, en la casa de Dios, en la iglesia, como estamos hoy reunidos, no podemos andar como nos da la gana. Tenemos que caminar como la Biblia lo estipula. No que el culto es muy aburrido. Para Dios no es aburrido. El culto no tiene que ser ni muy alegre ni muy aburrido para ti. El culto tiene que ser con reverencia para el Señor. ¿Qué llegamos a hacer a este lugar? Adorar como iglesia juntos al Señor. Eso es lo que llegamos aquí. Aquí no llegamos si me gusta o no me gusta, no, llegamos a hacerlo para el Señor. Así que en el día de hoy vamos a seguir viendo esto, cómo seguir y cómo Dios nos da las instrucciones prácticas, claras y precisas para que cada área de nuestras vidas, en cada área de nuestras vidas. Y en esta mañana vamos a ver un tema muy importante, el área de la oración. Como le dije hace un rato, el tema hoy es la oración evangelística. ¿Cómo Dios nos llama a orar como iglesia? De forma colectiva y de forma individual. ¿Cómo Dios nos llama a presentarnos delante de Él en dependencia, en humildad y en oración? Porque esto es bueno y es la forma que Dios es glorificado en nuestra oración como iglesia. Así que vamos a leer nuevamente Timoteo, primera de Timoteo 2, del 1 al 8. Dice así: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes
y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quietos y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo en verdad, en Cristo no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Amados hermanos, ¿quién de nosotros no ora por la salvación de sus seres queridos? Por sus amistades. ¿Quién no ora por ello? Yo creo que todos oramos para que nuestros seres queridos, nuestros familiares, nuestras amistades lleguen a conocer a Jesucristo. Sin embargo, el tema de este pasaje es más amplio que orar por esas personas que están cerca de nosotros. Nos hace un llamado a orar por los perdidos en general. Dice la palabra, por todos los hombres, el versículo 1. Por todos los hombres. Esto presenta el tema de si Dios responde tales oraciones y qué función tienen las mismas en el propósito salvador de Dios. Vamos a ver algunos ejemplos de la Biblia donde oran por los perdidos. Y vamos al libro de Números, capítulo 14. Versículo 17 al 19. Dice así: ahora pues, yo te ruego que sea magnificado el poder del Señor, como lo hablaste diciendo, Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y hasta los cuartos. Responde ahora la iniquidad de este pueblo. Perdona ahora la iniquidad de este pueblo, según la grandeza de tu misericordia, y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Aquí estamos viendo una oración de Moisés. Moisés clamó a Dios por el perdón, por los israelitas pecadores. El pueblo de Israel fue un pueblo rebelde. Y Moisés está pidiendo que los perdone por su iniquidad. Aquí vemos este ejemplo. Vamos a ver otro ejemplo más. Primera de Samuel, el capítulo 7. Samuel, el profeta, también oró por la salvación de Israel. Primera de Samuel 7, 3 al 5. Habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astaroth de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron los Baales y a Astaroth, y sirvieron solo a Jehová. Y Samuel dijo: reunid a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros a Jehová. Aquí estamos viendo que el profeta ora por el pecado de Israel, ora por los inconversos, ora por los pecadores. Y más adelante, en 1 Samuel, si seguimos leyendo, vemos luego que son reprendidos por el pecado al pedir rey en Israel.
Primera de Samuel 12, 23. Dice así: así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Antes os instruí en el camino bueno y recto. ¿Están viendo? Samuel pedía y pedía y pedía por el pueblo de Israel que vivía en rebeldía. En el libro de Jeremías presenta una perspectiva interesante acerca de la vida de oración de Jeremías. Vamos a buscar Jeremías 7. Jeremías 7, 12 al 16, dice así: andad ahora a mi lugar en Silo, donde hice morar en mi nombre al principio, y ve lo que le hice por la maldad de mi pueblo Israel. Ahora pues, por cuanto vosotros habéis hecho todas estas cosas, dice Jehová, y aunque hablé desde el temprano y sin cesar, no oísteis, y os llamé y no respondisteis. Haré también a esta casa sobre la cual es invocado en mi nombre, en la que vosotros confiáis, a este lugar me di a vosotros y a vuestros padres como os hice en Silo. Os echaré de mi presencia. Pongan atención a este versículo. Dice: os echaré de mi presencia como eché a todos vuestros hermanos, a toda la generación de Efraín. Tú pues, y pongan atención a esto, Dios le está diciendo a Jeremías, tú pues, porque Jeremías no cesaba de orar por el pueblo. Y dice: tú pues, no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor, ni oración, ni me ruegues, porque no te oiré. ¿Están entendiendo esto? Jeremías no paraba de orar por un pueblo rebelde, igual que lo hizo Samuel, igual que lo hizo Moisés. Pero va a llegar un momento que Dios va a decir: no ores ya, no ores, porque no voy a escuchar la oración. Entonces estamos viendo que es el deber de la iglesia orar por el perdido. Tenemos que orar por el perdido. Aquí Dios tuvo que decirle a Jeremías: no ores más. Jeremías no paraba, hermano. Nosotros tenemos que orar y orar y orar por el inconverso. Eso debe ser nuestro sentir, hermano. Debemos de amar el orar por los que no conocen a Jesucristo. Vamos a ver Jeremías 14, del 10 al 11. Dice así: así ha dicho Jehová acerca de este pueblo. Se deleitaron en vagar y no dieron reposo a sus pies. Por tanto, Jehová no se agrada de ellos. Se acordará ahora de su maldad y castigará sus pecados. Me dijo Jehová: no ruegues por este pueblo para bien. Nuevamente, Jeremías había intercedido habitualmente por su pueblo, y solamente la orden del Señor pudo detenerlo. Ojalá aquí sea igual. Ojalá aquí no nos cansemos de orar hasta que un día el Señor diga: dejen de hacerlo. Pero por el momento tenemos que hacerlo. Tenemos que orar por el perdido. Tenemos que orar por el pecador. La iglesia del Maná no puede descansar, hermanos. Tenemos que orar. Vamos a ver Daniel capítulo 9, en estos ejemplos bíblicos que hay. Daniel 9, 17 al 19. Dice así: Daniel pidió que Dios perdonara a su pueblo. Dice así: ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo
y su ruego, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por amor del Señor. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye, abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestra justicia, sino en tus muchas misericordias. Oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y guíalos, no tarde por amor de ti mismo. Dios mío, perdona Dios mío, ¿por qué tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre todo tu pueblo? Aquí estamos viendo la oración de Daniel pidiendo nuevamente por los pecadores de Israel. Pero ahora vamos al Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento también nos habla que tenemos que orar por los impíos. Y hay un ejemplo muy grande en Hechos capítulo 7. El primer mártir de la iglesia, Esteban. Miren esta oración. ¿Quién de nosotros puede hacer una oración parecida a esta? Igual como Jesús la hizo en la cruz del Calvario. Pero vamos a ver este ejemplo del Nuevo Testamento, Esteban. Mientras lo estaban matando a pedrada, él expresó lo que se equivale a una oración por la salvación de quienes lo mataban. Versículos 59 y 60 dice así: y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. En medio de las pedradas que le caían encima, él dice una oración a favor de lo que lo estaban matando. ¿Estamos así, hermano? ¿O comenzamos a decir cosas feas cuando alguien habla mal de nosotros? Nada más porque hablan mal comenzamos a decir cosas feas. Pero aquí estamos viendo a Esteban rogando misericordia por ellos que lo están matando. También, hermanos, Pablo tenía un profundo deseo de salvación por los israelitas. Y vamos a ver Romanos 9, hermanos. Romanos 9. Versículo del 1 al 4. Elección de Israel dice: verdad digo en Cristo, no miento. Y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Yo pienso que Pablo, cuando escribía este versículo, sus lágrimas salían de sus ojos. Y miren lo que hace en el versículo 3. Dice: porque yo deseara yo mismo ser. ¿Ustedes saben qué está diciendo Pablo ahí? Pablo está diciendo: yo prefiero ser el peor, merecerme el infierno, con tal de que mis hermanos sean salvos. Eso es lo que Pablo está diciendo ahí. Porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Aquí estamos viendo a Pablo intercediendo por sus hermanos, los israelitas. Esa profunda preocupación no podía sino hallar una expresión en su vida de oración. Ahí mismo en el capítulo 10:1 dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. ¡Qué hermoso! Por lo tanto, hermano, la Biblia expresa con toda claridad lo apropiado y conveniente que es orar por los perdidos. Además de los ejemplos que observamos antes, la oración evangelística es la enseñanza que expresa
Primera de Timoteo 2, del 1 al 8, que ya lo leímos. Estos versículos, hermanos, son polémicos en su naturaleza. Encaran un problema en la iglesia de Éfeso. Como Pablo aquí manda a orar por los perdidos, concluimos que tal oración no estaba teniendo la prioridad que debía tener en Éfeso. Pablo estaba viendo que en Éfeso no se estaba orando por los perdidos. La pregunta es, ¿aquí se está haciendo eso? ¿Estamos orando por el sector Velarde del Coco? ¿Estamos orando por Bello Horizonte, por la comunidad de Santa Librada, por Bayermont, por allá para la cantera? Ese es nuestro deber, hermano. Nuestro deber es orar por los que no conocen a Jesucristo. Habían dos vertientes falsas en Éfeso. Como vimos ya con los falsos maestros, habían dos falsas enseñanzas predominantes allí, que podíamos verlo como una explicación porque no oraban por los perdidos. Una era del capítulo 1, del 1 al 7, que lo vimos ya, del 7 al versículo 11, los falsos maestros. Los judaizantes, hermanos, ¿ustedes se acuerdan cuando estudiamos Gálatas? Hablamos de los judaizantes. Ellos querían que los judíos, no, los griegos practicaran las leyes ceremoniales de los judíos para que pudieran ser salvos. A esas personas que practicaban, que no eran judíos, pero practicaban estas leyes ceremoniales, se llamaban prosélitos. Entonces, para los judaizantes, los únicos salvos eran los judíos y los prosélitos. Pero todos aquellos griegos que no practicaban las leyes ceremoniales, ellos decían que no podían ser salvos. Eso lo enseñaban los judaizantes. Esa era una de las líneas que había en esta iglesia de Éfeso. Pero la otra línea era una forma elitismo religioso intelectual llamado los gnósticos. Mire, los gnósticos existían de hace mucho tiempo. Ellos enseñaban en Éfeso y sus defensores sostenían que la salvación era solo para un grupo élite que era capaz de ascender a niveles superiores de conocimiento secreto y místico. Los gnósticos decían que nada más había un grupito, que eran los salvos. Todos los demás no podían ser salvos. Ellos tampoco tendrían motivos para orar por los perdidos. Así que, como estas doctrinas estaban bien arraigadas en Éfeso, no oraban por los incrédulos, no oraban por los perdidos. Y por eso Pablo toca este tema aquí en el capítulo 2. Exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia con todos los hombres. Hoy vamos a ver solo el versículo 1. Después vemos los otros versículos. Entonces aquí Pablo nos está enseñando a la iglesia de Éfeso y a Timoteo que deben de orar por los perdidos. Es necesario orar por los perdidos. El tema común en ambas enseñanzas heréticas era negar la universalidad del evangelio. Ellos negaban que la gente podía ser salvos, tanto los judaizantes como los gnósticos. Pero Pablo se opone a esa enseñanza al mostrar la necesidad de orar por todos los hombres, ya que el alcance del llamado del evangelio es universal, hermano. Quiero decirle, la muerte de Cristo en el Calvario puede cubrir todos los pecados del mundo. Puede hacerlo. Tiene la suficiencia, es suficiente para limpiar el pecado de todo el mundo, pero no todo el mundo va a ser salvo.
Porque los hombres, dice la Biblia, que aman más el mal que el bien. El hombre busca más el mal que el bien. Pero hay que estar claro, el alcance del evangelio es universal. El propósito de la iglesia, como el de Israel, antes que la iglesia, era llevar al mundo la verdad salvadora de Dios. Pablo había dejado a Timoteo en Éfeso para que pusiera orden en la iglesia en ese lugar. Luego de sus observaciones introductorias en el capítulo 1, Pablo esboza, hace un esquema, un borrador, donde él pone la responsabilidad específica con la que Timoteo necesitaba cumplir ante todo. La iglesia debe comprender la importancia de su misión evangelística y la función de la oración en cumplirla. Es importante, hermano. La iglesia se pone en un lugar para que evangelice. No para que estemos aquí durmiéndonos, tomando un café, que no es malo. Pero no, estamos aquí es para que evangelicemos el lugar. Para que llevemos el nombre de Jesucristo. Para que hablemos de Jesucristo a sus moradores. Así que el que Pablo emplee aquí, exhorto, en vez de mando, muestra que había que habla de la pasión de su corazón. En otras palabras, Pablo está diciendo, los animo. Iglesia del Maná, los animo, exhorto, los animo, ante todo, que se hagan rogativas oraciones. Eso es lo que está diciendo Pablo. Maná de la esperanza, los animo, los animo. El primer paso que debía dar Timoteo al cumplir con la encomienda de Pablo era enfrentarse al exclusivismo que dañaba el evangelismo en la iglesia de Éfeso. Y eso lo vimos en 1 Timoteo, el capítulo 1. Él tenía que enfrentar a los falsos maestros. El que Pablo comience sus enseñanzas, después en el capítulo 2, sobre el orden de la iglesia, cómo debemos de convivir en la iglesia con este asunto de la oración, arroja luz sobre el punto primordial de la iglesia. La función central de la iglesia en la tierra es evangelizar a los perdidos. Esa es nuestra función principal. Pablo sabía que los efesios nunca harían esto mientras mantenían su exclusivismo egoísta. Para que cumplieran su misión en el mundo, había que hacerles entender la extensión del llamado del evangelio. Y lo primero que se necesita para comprenderlo es dedicarle tiempo a la oración evangelística. Hermanos, tenemos que dedicarle tiempo a la oración evangelística. Tenemos que orar, hermano, orar por todos los hombres. A fin de ayudarlos a hacer eso, Pablo presenta 5 elementos de la oración evangelística. Vamos a ver 5 elementos de la oración evangelística. El carácter de la oración evangelística, el alcance de la oración evangelística, los beneficios de la oración evangelística, las razones de la oración evangelítica y la actitud de la oración evangelística. Pero no hay tiempo hoy para ver los 5 puntos y hoy solo vamos a ver un punto. El próximo domingo, si Dios nos lo permite, vamos a ver los otros 4 puntos de la oración evangelística. Hoy vamos a ver el carácter de la oración evangelística. Y le voy a leer la primera parte del versículo 1. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones y peticiones y acciones de gracia. Hasta ahí. Aunque los primeros 3 términos que emplea Pablo son sinónimos,
hay algunos matices sutiles que enriquecen nuestro concepto de la oración. La palabra rogativa viene de deisis. Es la raíz de donde salen el carecer y estar desprovisto o no tener algo. Esta clase de oración, hermanos, emana del sentido de necesidad. Al conocer lo que falta, le suplicamos a Dios que lo proporcione al mirar a las multitudes de la humanidad perdida. Ayer estaba con mi esposa y con mi hija en Panamá, en el mall allá. Yo estaba afuera en el mall, en los estacionamientos, y vemos tanta gente que entran, salen. Y esa gente no sabe en el peligro donde vive. Si esa gente no tiene a Cristo en su corazón, no saben en el peligro donde viven. Y comencé a pedirle al Señor por estas personas que entraban y salían, entraban y salían. Ojalá tengan el privilegio de conocer a Jesucristo. Ojalá haya una iglesia, ojalá haya un hermano que le hable de Jesucristo a estas personas. Porque la gente, usted lo ve caminando, viviendo, trabajando, y están viviendo en un peligro tremendo, hermano. Están viviendo, preparándose para vivir en el infierno. Hermano, lo enorme de la necesidad debe arrojarnos de rodillas, hermano. Esta iglesia debería estar de rodillas en oración evangelística. Voy a leerle un escrito del puritano inglés del siglo XVII, Richard Barker. Él escribió esto. Pongan atención al escrito. Si tuvieran el corazón de cristianos o de hombres dentro de ustedes, permitirían que les hiciera sentir anhelo por sus pobres vecinos ignorantes e impíos. Solo hay un paso entre ellos y la muerte y el infierno. Centenares de enfermedades están esperando para apoderarse de ellos. Y si mueren no regenerados, están perdidos para siempre. ¿Tienen ustedes, hablando a la iglesia, tienen ustedes corazón de piedra que no pueden compadecerse de los hombres en un caso como este? Si ustedes no creen la palabra de Dios ni el riesgo que corren los pecadores, ¿por qué son ustedes cristianos? Si ustedes la creen, ¿por qué no se mueven para ayudar a otros? ¿No les interesa quién es maldito con tal que ustedes sean salvos? De ser así, tienen razón para compadecerse de ustedes mismos. ¿Viven ustedes cerca de ellos? ¿Se encuentran con ellos en las calles? ¿Trabajan con ellos? ¿Viajan con ellos? ¿O se sientan y conversan con ellos? Y no le dicen nada de su alma y de la vida venidera. Si la casa de cada uno de ellos estuviera ardiendo, hermano. Si ustedes ven que la casa del vecino arde, está en llamas, ¿qué ustedes hacen? ¿Qué hacen? Ayudar. Pero están viendo que sus almas arden en el infierno. ¿Y por qué no hacen nada? ¿Por qué no les importa? Me da pena. Hermano, la iglesia, Dios la puso en este lugar para que suplicáramos y lleváramos el evangelio. Entiendan esto, hermano. Podemos estudiar y estudiar y estudiar y estudiar y llenarnos de conocimiento. Pero no amamos al inconverso, no estamos haciendo absolutamente nada.
no estamos haciendo absolutamente nada, hermano. Tenemos, hermano, tenemos que amar al inconverso, hablarle de Cristo. Usted mirá, pero si yo he hablado con él 4 o 5 veces. ¿Cuántas veces hablamos, la persona que los trajo a los pies de Cristo habló con ustedes? ¿4 veces? ¿5 veces? ¿20 veces? ¿100 veces? Y usted le decía, no, yo no quiero ir para allá. Allá está lleno de hipócritas. Hasta que un día Cristo los tocó. Acuérdense de eso, hermano. Háblele a su vecino, háblele al que va al lado en el bus, háblele de Jesús. Ore por esa persona. Este verbo que se deriva de entuoxis se emplea como referirse a la intercesión de Cristo y del Espíritu Santo por nosotros. Vamos a ver Romanos 8:26. Dice así, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades, pues que hemos de pedir como conviene. No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Hermanos, tenemos que pedirle a Dios por el inconverso. Tenemos que orar, la oración evangelística, hermano. La oración evangelística no es fría, hermano, eso no es frío. Ah, no, ora ahí un ratito y ya. La oración evangelística no es fría, distanciado o impersonal, como un defensor público a quien se le asigna representar a un acusado. Al comprender la profundidad de la miseria, el dolor y la venida ruina, clamamos a Dios por salvación de los pecadores. Hermano, cuando usted va de veras a prepararse a tener oración evangelística, cuando usted sepa el final que tienen esas personas. Todos aquí tenemos familiares inconversos, familiares impíos. ¿Cuánto estamos orando por ellos? Oramos un momentito, una vez a la semana, cuando nos acordamos o cuando se mueren. ¿Cómo la gente llora cuando se muere un familiar inconverso? ¡Ay! Y se pone a decir, ¿a dónde estará? Él está en el cielo. Es para limpiarse la conciencia, empiezan a decir que está en el cielo. Pero no, hermano, quiero que leamos Lucas 16. Quizá ya lo han leído muchas veces. Lucas 16, dice la Biblia, versículo 19. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con el pleite. ¿Cuántos conocen personas así? No son ricas, pero hacen fiesta todos los días. Baile, parranda. Y nosotros decimos, no tienen esperanza. ¿Qué va? Esa familia no tiene ni una esperanza. Es lo que decimos. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. Y ansiaba saciarse las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando ¿en qué? En fiesta. En que está en tormenta. Hermano, esto es una realidad. El infierno existe, hermano. El pecador, el que no ama a Dios, el que no obedece a Dios, va al infierno. A un lugar de tormento. Tenemos en nuestra casa hijos inconversos, esposos inconversos, esposas inconversas, abuelos inconversos, suegros inconversos, primos inconversos, vecinos inconversos, compañeros de trabajo inconversos, compañeros de la escuela inconversos, y no nos importa. Estamos tranquilos porque somos salvos. Hermanos, nosotros tenemos que rogar todos los días por ellos. Rogar, hermanos. ¿Saben qué es rogar?
Rogar es rogar. Pero estamos tan preocupados por otras cosas. No tengo arroz hoy y comenzamos a ver cómo conseguimos el arroz del día. ¿Está mal? No está mal. Pero así como rogamos al Señor por el pan, tenemos que rogar 10 veces por el inconverso. Tenemos que rogar, hermanos. Qué triste es que se nos muera un familiar que está al lado de nosotros, que llegamos a la iglesia, al Maná La Esperanza, con sana doctrina. Pero el familiar se nos fue al infierno. No ganó Satanás. Nosotros no podemos cambiar a la persona. Eso es clarito. No podemos cambiar a la persona. Pero tenemos que dar un testimonio de vida de santidad. El problema es que el hermano del Maná de la Esperanza no está dando un testimonio de vida en santidad. Y el que está al lado tuyo, inconverso, ¿para qué yo voy para esa iglesia? Si mira cómo están ustedes, ¿qué me espera a mí? Por eso mucha gente no llega a los pies de Jesucristo. Por el testimonio de la iglesia. Hermanos, vivamos en santidad. Tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados, apartarnos de los pecados y vivir en santidad para el Señor. La Biblia habla, un ejemplo, de las mujeres, pero también puede ser para los hombres, no crean que la más es para las mujeres. Vamos a ver, 1 Pedro. Primera de Pedro 3:1. Cómo la esposa convertida llega a ganarse a su esposo para el Señor, o viceversa, cómo el esposo convertido puede ganarse a su esposa para el Señor. Aquí está hablando de las mujeres, dice, así mismo vosotras, mujeres, tienen que conocerse toda la doctrina de la Biblia para que le hablen a su esposo. Es lo que dice ahí. Así, oh mujeres, están sujetas a vuestros maridos, para que también los que no crean a la palabra sean ganados con muchas palabras y mucha doctrina, sin palabras, por la conducta de sus esposas. Hermano, el testimonio personal y el testimonio de la iglesia del Maná va a ser un cambio grandísimo en estas comunidades. Pero tenemos, hermanos, tenemos que decirle al Señor, perdóname. Y tenemos que llegar a arrepentirnos y apartarnos del pecado y vivir en santidad. Comprometernos con el Señor. Padre, límpianos. Queremos, hermanos. Ojalá, hermanos, ojalá que nos pongamos de ver a preocuparnos por nuestras familias. También dice este versículo, con acciones de gracia. Acciones de gracia es el cuarto elemento en la oración evangelística. Ellas nos piden que oremos con un espíritu de gratitud a Dios, porque el ofrecimiento del evangelio se ha extendido porque tenemos el privilegio de llevarles a los perdidos ese evangelio. Tenemos que dar gracias a Dios porque tenemos el privilegio de predicar el evangelio. Es hermoso, hermano. Tenemos que dar gracias a Dios por eso. Estos 4 matices enriquecen nuestra oración, hermano. Cuando oramos eficazmente por los perdidos, si no están presentes, necesitamos examinar nuestros corazones, hermano. Necesitamos examinarnos a nosotros mismos. Como dice 2 Corintios 13:5, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Hermanos, nos compadecemos por los apremiantes realidad de la condición de los perdidos en este tiempo y en la eternidad. Nosotros sabemos, hermanos, por lo que hemos estudiado, dónde van nuestras amistades, dónde van nuestras familias.
si no se arrepiente. Eso lo sabemos, estamos claritos en eso. Quiero terminar con un versículo, Hebreos 9:27. Hebreos 9:27 dice, y de la manera que está establecido para los hombres. Hay una estadística que no falla, hermano. De cada 1000 personas, las 1000 mueren. Eso no falla. Todos vamos a morir, ¿verdad? Y dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Hermano, Dios nos dejó una arma a nosotros, la oración evangelística. Hermano, oremos. Comité de oración, intercesores, oren. Iglesia que no está en el comité de intercesión, oren. Hermano, la oración no es nada más para el comité de intercesión, es para la iglesia del Maná de la Esperanza, es para la iglesia de Jesucristo, es para todos. Pongámonos en pie, hermano. Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Te alabamos, Padre, por tu palabra. Te alabamos, Señor, por este libro tan precioso que nos reprende, nos redarguye, nos instruye y nos enseña cómo debemos de comportarnos en la casa de Dios. Padre, gracias, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo que toca nuestras vidas, Señor. Tu Espíritu habla a nuestro espíritu, Señor, y nos enseña, Señor, esta preciosa palabra. Padre Celestial, quiero pedirte perdón por la iglesia del Maná de la Esperanza. Padre, quizás no estamos haciendo el evangelio que tú quieres que hagamos, Señor. Estamos fríos. Padre, perdónanos, Señor. Estamos ante ti suplicando perdón. Te hemos fallado, Señor. Como iglesia te hemos fallado, Padre. No estamos evangelizando. Ayúdanos, Señor, a levantar altar de oración con la oración evangelística. Orar por nuestra familia, orar por nuestros conocidos, orar por nuestros vecinos, orar por la comunidad de Velarde, la comunidad de Bello Horizonte, la comunidad de Bayermont, la comunidad de Santa Librada, la comunidad de La Cantera, El Coco, Señor. Hay tantas almas que se pierden diariamente y nosotros estamos sentados perdiendo el tiempo, Señor. Perdónanos, Señor Jesús. Limpia nuestras vidas, Señor. Y ayúdanos, Señor. Pon el querer como el hacer. Para que tomemos el evangelio como tú quieres que lo prediquemos. Enséñanos, Señor, con la oración evangelística. A orar por todo, Señor. Porque tenemos que orar por todos los hombres. Tenemos que orar por todas las personas. Gracias, Padre, te alabamos. En el poderoso nombre de Jesucristo. Amén.